Y me da mucho gusto que está aquí en el estudio Armando Ortega. Él es el presidente de la CANCHAM, la Cámara de Comercio de Canadá en nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Rodrigo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Primero preguntarte, pues lo obvio, hoy, ¿qué compone la CANCHAM? Sobre todo porque hemos estado hablando, sobre todo en radio, pues del TEMEC o antes el Telecan, ya veremos si lo ratifican en Estados Unidos, pero pues eso habla mucho de la alianza que tiene México y Canadá, que a veces solo pensamos mucho en Estados Unidos, pero hay una presencia muy importante de compañías canadienses en México. Sí, la presencia de Canadá en México, que se potenció hace 24 años, es en todos los sectores. Claramente el sector minero, el sector manufacturero. Por ejemplo, hay una empresa de autopartes que se llama Magna, que tiene más de 30 plantas en México y da más de 100,000 empleos. Está el sector financiero, el sector de seguros, el sector farmacéutico y un montón de sectores de servicios de todo tipo. Ahora, hablando del sector minero, pues sin duda la coyuntura pasa por esta iniciativa que planteó el día de ayer Morena. Hay muchas empresas canadienses en México, muchas empresas mineras. ¿Cómo se ve este tipo de iniciativas desde las compañías canadienses de minería? Mira, la iniciativa en sí misma nos parece que es una iniciativa que parte de la base, si tú lees su exposición de motivos, parte de la base de considerar a la minería como una actividad casi perniciosa, porque, digamos, retoma muchos de los discursos antimineros que son muy dañinos porque parten de un desconocimiento del sector. La minería, Rodrigo, a diferencia de una planta automotriz que decide en dónde ponerse y puede entrar hasta en un beauty contest en dónde ponerse, la minería va al yacimiento donde esté el yacimiento y generalmente está en lugares inhóspitos, en medio de la sierra, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, la minería trae progreso, trae desarrollo y además responde a la vocación de un país cuyo territorio en más de un 70% es minero. Por supuesto, y además México tradicionalmente ha sido un país con un enorme potencial. Y esto que mencionas, ¿no? Alguna vez platicando con ejecutivos del sector minero me decían, pues vamos a lugares muy remotos y para operar la mina, ya no digamos, porque muchos operan con criterios de bienestar social, son empresas públicas, etcétera, pues tienen que llevar electricidad, por lo tanto tienen que llevar personal, por lo tanto muchas veces tienen que desarrollar escuelas, etcétera. Es decir, hay todo un polo de desarrollo. Ahora, ¿cuál pudiera ser la respuesta de las empresas mineras canadienses? ¿Esto qué genera? ¿Pueden finalmente inhibir inversión, irse a otras partes del mundo porque estamos en un mundo mucho más global? ¿O cuáles son los escenarios que observas? Mira, la minería mexicana, para no hablar de minería de origen capital canadiense o capital mexicano u otro, la minería mexicana es un sector muy pujante y que contribuye al desarrollo. Y nos parece que lo que requiere son señales de certidumbre. México ha perdido desafortunadamente competitividad porque en la reforma fiscal del 2014, entre otros elementos, nos quitaron la deducibilidad de los gastos de exploración, o sea, todos los gastos preoperativos que son importantísimos para desarrollar la minería. Entonces, hemos perdido competitividad y lo que nosotros esperaríamos claramente del nuevo gobierno, y así nos lo han refrendado, pero también de sus aliados políticos, es que nos den señales que abonen a la certidumbre para atraer inversiones. Por ejemplo, esta iniciativa, por hablar de alguno de sus elementos, dice que, entre otras, la Secretaría de Economía estaría facultada para determinar que hay zonas inviables de explotación o zonas en donde no es posible hacer minería porque son zonas de conflicto social. Por Dios, eso sería como tener especies de territorios prohibidos o territorios ocupados en un país ya de por sí polarizado. Entonces, o invadiría facultades del nuevo instituto indígena que se va a crear en la ley que ya está a punto de ser aprobada, para realizar consultas indígenas antes de que la Secretaría de Economía otorgue una concesión. Esto es un momento de la etapa del desarrollo de una mina muy prematuro, porque aunque tú tengas una concesión, para que tú puedas de esa concesión traducir a un proyecto minero, pueden a veces pasar 10 años. Ni siquiera sabes si esa concesión te va a dar acceso a un yacimiento que vaya a ser viable económicamente para ser explotado. Entonces nos parece que no responde esa iniciativa u otras, porque no es la única, no responde a lo que nosotros consideramos que es la parte más importante como oportunidad que tiene el nuevo gobierno y digamos, el partido que ganó de forma tan importante.
una enorme legitimidad para darle fuerza a estas señales que la inversión requiere de certeza. Y bueno, pensando también en el pues, debate o el episodio que se generó a propósito de las comisiones, ¿no? De las comisiones bancarias, que sin duda pues, es otro factor importante y que pensando en Scotia, que es banco de origen canadiense, pues es una presencia importante que más allá de digamos, los temas específicos como el minero o los bancos, pues esto que mencionas es relevante. Ahora, ¿cómo se ve para Canadá, México, ante estos cambios de coyuntura y sobre todo, qué es lo que están diciendo las empresas canadienses en México? Mira, yo creo que vemos de una forma muy favorable el que el presidente electo haya ganado con una fuerza tan grande como lo hizo, porque le da una enorme legitimidad y ha planteado una nueva transformación del país. Los inversionistas canadienses, la minería mexicana y cualquier otro sector, pero para hablar de los que representa la Cámara, quieren ser parte de esa transformación y quieren contribuir con ese gran peso, incluyendo un peso político, a lograr esa transformación, ese desarrollo que amerita que tengamos. Entonces, insisto, la parte que nos preocupa es cualquier señal que se traduzca en mandar señales de cambio de reglas del juego súbitas o que no nos den certeza para poder realizar proyectos que para germinar necesitan un largo plazo, proyectos de largo aliento. Por supuesto. Por último, preguntarte, en Canadá, ¿cómo se ve el tema del TEMEC? El panorama electoral de Estados Unidos cambió, la Cámara de Representantes hoy dominada por demócratas, pudiese, y se ha planteado así, pues incluso reabrir algunos capítulos como el laboral, etcétera. Del lado canadiense, vinculado al TEMEC, ¿cómo se ve este nuevo panorama que se da en materia de comercio? Mira, al haber retomado los demócratas la Cámara de Representantes, es obvio que políticamente, y así lo calcula Canadá y así también lo calcula México, vendrán presiones, algunas de las cuales ya se dieron a conocer por la representante Pelosi, por ejemplo, en el sentido de que quieren cambios, ¿no? para ponerle su huella al tratado. De hecho, si tú te fijas en los antecedentes de los acuerdos de libre comercio que ha firmado Estados Unidos, el único que no ha sido, una vez que es proceso de ratificación el que entra en curso, el único que no ha sido modificado es el de Jordania. Todos los demás siempre han tenido, incluyendo el TLC original con los acuerdos paralelos, sí, todos han tenido siempre algún tipo de intervención de uno u otro partido para modificarlo. Entonces, en resumen, yo te diría, se espera que la discusión sea intensa, porque hay, como tú sabes, cláusulas controvertidas en el TLC revisado, ahora el TEMEC, y por lo tanto habremos de trabajar tanto en México como en Canadá con los nuevos legisladores y con las asociaciones y cámaras de negocios y de inversión en ambos países para asegurarnos que pueda pasar, digamos, con los mejores o con los menores tumbos posibles, diría yo. Por supuesto, pues estaremos muy atentos. Como siempre, agradecerte, Armando, que ha estado aquí y mantener este diálogo fluido, porque es clave en estos momentos pues interesantes que va atravesando México y la relación México-Canadá. Muchas gracias, Rodrigo. Muy gentil. Gracias.